La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, libro 1, capítulos 5 al 10. El Espíritu Santo, pues, no es la sustancia de las cosas corporales, sino que derrama gracia incorpórea sobre las cosas corporales. Tampoco es de la sustancia de las criaturas invisibles, porque reciben su santificación y, por medio de él, son superiores a las demás obras del universo. Ya sea que hables de ángeles, dominios, potestades, toda criatura espera la gracia del Espíritu Santo, porque así como somos hijos por el Espíritu, así como dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, de modo que ya no eres un siervo, sino un hijo. De la misma manera también toda criatura espera la revelación de los hijos de Dios, a quienes en verdad la gracia del Espíritu Santo hizo hijos de Dios. Por tanto, también cada criatura misma será transformada por la revelación de la gracia del Espíritu y será liberada de la esclavitud y de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 19, 21. Toda criatura, entonces, está sujeta a cambio, no solo la que ha sido cambiada por algún pecado o condición de los elementos externos, sino también por la que puede estar sujeta a corrupción por una falta de naturaleza, aunque mediante una disciplina cuidadosa sea posible. Todavía no es así, porque, como hemos demostrado en un tratado anterior, la naturaleza de los ángeles evidentemente puede cambiarse. Ciertamente es apropiado juzgar que tal como es la naturaleza de uno, así es también la de los demás. La naturaleza del resto, entonces, es susceptible de cambio, pero la disciplina es mejor. Por tanto, toda criatura es capaz de cambiar, pero el Espíritu Santo es bueno y no es capaz de cambiar, ni puede ser cambiado por ninguna culpa, quien quita las faltas de todos y perdona sus pecados. ¿Cómo, pues, es capaz de cambiar aquel que, santificando, obra en los demás un cambio por la gracia, pero él mismo no cambia? ¿Cómo es capaz de cambiar aquel que siempre es bueno? Porque el Espíritu Santo, por quien nos son ministradas las cosas buenas, nunca es malo. De donde los evangelistas, en el mismo lugar, con palabras diferentes entre sí, han hecho la misma declaración, pues lees en Mateo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Pero según Lucas encontraréis escrito así: ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Lucas 11:13. Observamos pues que el Espíritu Santo es bueno a juicio del Señor por el testimonio de los evangelistas, ya que uno ha puesto la frase cosas buenas en lugar del Espíritu Santo. El otro ha nombrado al Espíritu Santo en lugar de las cosas buenas. Entonces, si el Espíritu Santo es bueno, ¿cómo es que no es bueno? Tampoco se nos escapa que algunos manuscritos tienen lo mismo. Según San Lucas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará un buen regalo a los que se lo pidan? Este buen don es la gracia del Espíritu que el Señor Jesús derramó desde el cielo, después de haber sido fijado en el patíbulo de la cruz, regresando con el botín triunfal de la muerte privada de su poder, como está escrito: ascendiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y bien dice dones, porque como fue dado el Hijo, de quien está escrito: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Isaías 9:6. Así también de la gracia del Espíritu. Pero, ¿por qué debería dudar en decir que el Espíritu Santo también nos es dado, puesto que está escrito: el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado? Romanos 5:5. Y como los pechos cautivos ciertamente no podrían recibirlo, el Señor Jesús primero llevó cautiva la cautividad, para que, liberados nuestros afectos, derramara el don de la gracia divina. Y dijo: bien, lleva cautiva la cautividad, porque la victoria de Cristo es la victoria de la libertad, que obtuvo gracia por todos y no afligió daño a nadie. Así que en la liberación de todos, nadie está cautivo, y todo en el tiempo de la pasión del Señor, el mal por sí solo no tenía parte, que había hecho cautivos a todos los que habían tomado posesión. La cautividad misma, volviendo sobre sí, fue hecha cautiva, ya no unida a Belial, sino a Cristo, para servir al cual es, para servir a la libertad. Porque el que es llamado en el Señor como siervo, libertado es por el Señor. 1 Corintios 7:22. Pero volvamos al punto. Todos, dice él, se han apartado, todos a una se han vuelto inútiles. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Salmo 14:3.
Si exceptúan al Espíritu Santo, incluso ellos mismos confiesan que no está entre todos. Si no lo exceptúan, también ellos reconocen que Él se ha apartado de todos. Pero consideremos si Él tiene bondad en sí mismo, ya que Él es la fuente y principio de la bondad. Porque como el Padre y el Hijo tienen, así también el Espíritu Santo tiene la misma bondad. Y esto también lo enseñó el apóstol cuando dijo: el fruto del Espíritu es paz, amor, alegría, paciencia, bondad. Gálatas 5:22. Porque ¿quién duda que es bueno aquel cuyo fruto es el bien? Porque un buen árbol siempre da buenos frutos. Mateo 7:17. Y así, si Dios es bueno, ¿cómo no será bueno aquel que es el espíritu de su boca, que escudriña hasta las cosas profundas de Dios? ¿Puede la infección del mal entrar en las cosas profundas de Dios? Y por esto se ve cuán necios son los que niegan que el Hijo de Dios es bueno, cuando no pueden negar que el Espíritu de Cristo es bueno, de quien el Hijo de Dios dice: por eso dije que recibirá de mí. Juan capítulo 16, versículo 15. ¿O no es bueno el Espíritu que hace buenos a los hombres de lo peor? Elimina el pecado, destruye el mal, excluye el crimen, derrama buenas dádivas, hace apóstoles de los perseguidores y sacerdotes de los pecadores. Vosotros erráis, dice, en algún momento erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Pero, ¿por qué lo postergamos? Y si piden declaraciones, ya que no niegan los hechos, que escuchen que el Espíritu Santo es bueno, porque David dijo: que tu buen espíritu me guíe por el camino recto. Salmo 143:10. Porque, ¿qué es el Espíritu Santo sino lleno de bondad? Quien, aunque por su naturaleza no puede ser alcanzado, sin embargo, por su bondad puede ser recibido por nosotros, llenando todas las cosas de su poder, pero solo compartido por los justos, simples en sustancia, ricos en virtudes, presentes a cada uno, repartiendo lo suyo a cada uno, y él mismo íntegro en todas partes. Y con razón dijo el Hijo de Dios: id y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Sin desdeñar la asociación con el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces a algunos les desagrada que aquel a quien el Señor no desdeñó en el sacramento del bautismo se una a nuestra devoción con el Padre y con el Hijo? Bueno pues es el Espíritu, pero bueno no como adquiriendo, sino como impartiendo bondad. Porque el Espíritu Santo no recibe de las criaturas, sino que las criaturas reciben del Espíritu Santo. Como también Él no es santificado, sino que santifica. Porque la criatura es santificada, pero el Espíritu Santo santifica. En este asunto, aunque la palabra se usa en común, hay una diferencia en la naturaleza. Porque cuando el hombre que recibe como Dios que da la santidad son llamados santos, así como leemos es santo porque yo soy santo en Levíticos 19:2. Ahora bien, la santificación y la corrupción no pueden tener la misma naturaleza, y por tanto la gracia del Espíritu Santo y la criatura no pueden ser de una sola sustancia. Por tanto, toda la creación visible, cuya sustancia algunos con razón creen razonable e incorpórea, con excepción de la Trinidad, no imparte, sino que adquiere la gracia del Espíritu, y no participa de ella, sino que la recibe. Todo lo común de la creación debe ser separado de la asociación con el Espíritu Santo. ¿Creen entonces que el Espíritu Santo no es una criatura? O si lo creen criatura, ¿por qué lo asocian con el Padre? Si lo creen criatura, ¿por qué lo unen al Hijo de Dios? Pero si no piensan que debe estar separado del Padre y del Hijo, no deben considerarlo una criatura. Porque donde la santificación es una, la naturaleza es una sola. Capítulo 6. Hay, sin embargo, muchos que, por ser bautizados con agua y el Espíritu, piensan que no hay diferencia en los oficios del agua y del Espíritu, y por tanto piensan que no difieren en naturaleza. Tampoco observan que estamos sepultados en el elemento agua para que podamos resucitar renovados por el Espíritu. Porque en el agua está la representación de la muerte. En el Espíritu está la prenda de la vida, para que el cuerpo del pecado muera por el agua, que encierra el cuerpo como una especie de tumba, para que nosotros, por el poder del Espíritu, pueda ser renovado de la muerte del pecado y naciendo de nuevo en Dios. Y si estos tres testigos son uno, como dijo Juan, el agua, la sangre y el Espíritu, primera de Juan capítulo 5, versículo 8. Entonces, uno en el misterio, uno en la naturaleza. El agua entonces es testigo de la sepultura, la sangre es testigo de la muerte.
El Espíritu es testigo de la vida. Entonces, si hay alguna gracia en el agua, no es por la naturaleza del agua, sino por la presencia del Espíritu Santo. ¿Vivimos en el agua o en el Espíritu? ¿Estamos sellados en el agua o en el Espíritu Santo? Porque en Él vivimos y Él mismo es las arras de nuestra herencia, como dice el apóstol escribiendo a los Efesios, en quien creyendo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia. Efesios 1, 13, 14. Así que fuimos sellados por el Espíritu Santo, no por naturaleza, sino por Dios, porque escrito está, el que nos ungió es Dios, el cual también nos selló y puso las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces fuimos sellados con el Espíritu por Dios, porque así como morimos en Cristo para nacer de nuevo, así también somos sellados con el Espíritu para que poseamos su resplandor e imagen y gracia, que es sin duda nuestro sello espiritual. Porque aunque fuimos sellados visiblemente en nuestro cuerpo, en verdad estamos sellados en nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda representar en nosotros la semejanza de la imagen celestial. ¿Quién pues puede atreverse a decir que el Espíritu Santo está separado del Padre y del Hijo? Ya que por Él llegamos a la imagen y semejanza de Dios, y por Él, como dice el apóstol Pedro, somos partícipes de la naturaleza divina, en el cual ciertamente no existe la herencia de la sucesión carnal, sino la conexión espiritual de la gracia de la adopción. Y para que sepamos que este sello está más bien en nuestros corazones como en nuestros cuerpos, el profeta dice, la luz de tu rostro ha sido impresa sobre nosotros, oh Señor, has puesto alegría en mi corazón. Salmo 4, 6, 7. Capítulo 7. Desde entonces toda criatura está confinada dentro de los ciertos límites de su propia naturaleza, y por cuanto aquellas operaciones invisibles que no pueden ser circunscritas por lugares y límites, están sin embargo cerradas por la propiedad de su propia sustancia. ¿Cómo puede alguien atreverse a llamar criatura al Espíritu Santo y decir que tiene un poder limitado y circunscrito? Porque Él está en todas las cosas y en todas partes, la cual ciertamente es propiedad de la divinidad y señorío. Pues, como dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Así, cuando el Señor designó a sus siervos los apóstoles para que reconociéramos que una cosa era la criatura y otra la gracia del Espíritu, los designó para diferentes lugares, porque no todos podían estar en todas partes a la vez. Pero Él dio el Espíritu Santo a todos para que derramara sobre los apóstoles, aún separados, el don de la gracia invisible. Las personas entonces eran diferentes, pero el cumplimiento de la obra fue en todos uno solo. Porque el Espíritu Santo es uno, de quien se dice, recibiréis poder. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Es pues incircunscrito e infinito el Espíritu Santo, que se infundió en la mente de los discípulos a lo largo de las distintas divisiones de regiones lejanas y de los confines remotos del mundo entero, a quien nada puede escapar ni engañar. Y por eso el santo David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. ¿De qué ángel dice esto la Escritura? ¿De qué dominio? ¿De qué poder? ¿De qué ángel encontramos el poder difundido sobre muchos? Porque a pocos fueron enviados ángeles, pero sobre pueblos enteros fue derramado el Espíritu Santo. ¿Quién entonces puede dudar de que sea divino aquello que se derrama sobre muchos a la vez que no se ve? Porque es corpóreo lo que los individuos ven y sostienen. Pero de la misma manera que el Espíritu que santifica a los apóstoles no participa de la naturaleza humana, así también Él, que santifica ángeles, dominios, potestades, no tiene sociedad con las criaturas. Pero si alguno piensa que la santidad de los ángeles no es espiritual, sino alguna otra gracia propia de la naturaleza, juzgará a los ángeles como inferiores a los hombres. Porque como ellos mismos también confiesan que no se atreverían a comparar los ángeles con el Espíritu Santo y no pueden negar que el Espíritu Santo es derramado sobre los hombres, pero la santificación del Espíritu es un don y un favor divino. Los hombres que posean una mejor clase de santificación ciertamente serán preferidos a los ángeles. Pero, ¿cómo los ángeles descienden a los hombres para socorrerlos? Debe entenderse que la naturaleza de los ángeles es más elevada cuanto más recibe la gracia del Espíritu y que el favor que nos concede a nosotros y a ellos proviene del mismo autor.
Pero cuán grande es esa gracia que iguala la naturaleza inferior de los hombres, los dones recibidos por los ángeles, como el mismo Señor prometió diciendo, seréis como los ángeles en el cielo. Tampoco es difícil porque aquel que hizo esos ángeles en el Espíritu, por la misma gracia, hará también a los hombres iguales a los ángeles. Pero, ¿de qué criatura se puede decir que llena todas las cosas como está escrito del Espíritu Santo? Cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. No se puede decir esto de un ángel. Finalmente, el mismo Gabriel, enviado a María, dijo, Ave llena eres de gracia. Lucas 1:28, declarando claramente la gracia del Espíritu que estaba en ella, porque el Espíritu Santo había venido sobre ella y estaba a punto de nacer lleno de gracia con la palabra celestial. Porque es del Señor llenar todas las cosas, quien dice, yo lleno los cielos y la tierra, Jeremías 13:24. Si pues es el Señor quien llena el cielo y la tierra, ¿quién puede juzgar que el Espíritu Santo no tiene participación en el dominio y en el poder divino? Puesto que ha llenado el mundo y lo que está más allá del mundo entero, lo ha llenado todo. ¿Jesús es el Redentor del mundo entero? Claro, porque está escrito. Jesús, lleno del Espíritu Santo, partió del Jordán. Lucas 4:1. ¿Quién entonces, sino aquel que poseyera la misma plenitud, podría llenar a aquel que todo lo llena? Pero para que no objeten que esto se dijo según la carne, aunque solo aquel de cuya carne salió la virtud para sanar a todos era más que todos. Sin embargo, así como el Señor llena todas las cosas, así también leemos del Espíritu Santo, cuando dice, porque el Espíritu del Señor llenó el mundo entero. Sabiduría 1:7. Y lo encuentras dicho de todos quienes se habían asociado con los apóstoles que, llenos del Espíritu Santo, hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Ves que el Espíritu da plenitud y audacia, cuya operación el arcángel anuncia a María, diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti? Lucas 1:35. También leíste en el Evangelio que el ángel descendió a la hora señalada al estanque y agitó el agua. Y el que descendió primero al estanque quedó sano. Juan capítulo 4, versículo 4. ¿Qué declaró el ángel en este tipo de eventos, sino el descenso del Espíritu Santo que debía suceder en nuestros días y debía consagrar las aguas cuando era invocado por las oraciones del sacerdote? Ese ángel entonces era un heraldo del Espíritu Santo, ya que por medio de la gracia del Espíritu había que aplicar medicina a nuestras enfermedades del alma y de la mente. El Espíritu entonces tiene los mismos ministros que Dios Padre y Cristo. Él llena todas las cosas, posee todas las cosas, obra todas y en todos de la misma manera como obra Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Qué hay pues más divino que la obra del Espíritu Santo? Ya que Dios mismo testifica que el Espíritu Santo preside sus bendiciones diciendo, pondré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus hijos. Isaías 44:3. Porque ninguna bendición puede ser plena sino por la inspiración del Espíritu Santo, por lo que tampoco el apóstol encontró nada mejor para desearnos que esto, que él mismo dijo, no cesamos de orar y de pediros que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, caminando con toda sabiduría y entendimiento espiritual, dignos de Dios. Colosenses 1:9. Enseñó pues que esta es la voluntad de Dios, que más bien andando en buenas obras, palabras y afectos, seamos llenos de la voluntad de Dios, que pone su Espíritu Santo en nuestros corazones. Luego, si el que tiene el Espíritu Santo está lleno de la voluntad de Dios, ciertamente no hay diferencia de voluntad entre el Padre y el Hijo. Capítulo 8. Observad al mismo tiempo que Dios da el Espíritu Santo, porque esto no es obra del hombre ni del don del hombre, pero aquel que es invocado por el sacerdote es dado por Dios, en lo cual es el don de Dios y el ministerio del sacerdote. Porque si el apóstol Pablo juzgó que no podía dar él mismo el Espíritu Santo por su propia autoridad y se consideró tan incapaz para este oficio que quería que fuéramos llenos de Dios con el Espíritu, ¿quién entonces es suficiente para atreverse a atribuirse a sí mismo la concesión de este don? Entonces el apóstol expresó este deseo en oración y no reclamó ningún derecho por ninguna autoridad propia. Deseaba obtener, no se atrevía a mandar. También Pedro dice que él no es capaz de obligar o restringir al Espíritu Santo, porque hablaba y decía esto. Pues Pedro dijo así, por tanto, si Dios les ha concedido la misma gracia que a nosotros, ¿quién era yo para resistir a Dios? Hechos 11:17. Pero
Tal vez no se conmuevan con el ejemplo de los apóstoles y por eso usemos palabras divinas, porque escrito está: Jacob es mi siervo, yo lo sustentaré, Israel es mi elegido, mi alma lo sostuvo, puse mi espíritu sobre él. Isaías 42:1. El Señor también dijo por Isaías: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Isaías 56:1. ¿Quién puede atreverse a decir que es creada la sustancia del Espíritu Santo, en cuyo resplandor en nuestros corazones contemplamos la belleza de la verdad divina y la distancia entre la criatura y la divinidad para que se distinga la obra de su autor? ¿De qué criatura ha hablado Dios hasta el punto de decir: derramaré de mi espíritu? No dijo espíritu, sino de mi espíritu. Porque no podemos recibir la plenitud del Espíritu Santo, pero recibimos tanto como nuestro Maestro nos reparte de su gran parte de voluntad. Filipenses 2:6. Porque así como el Hijo de Dios no consideró cosa que aferrarse ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo para que pudiéramos recibirlo en nuestra mente, Él se despojó a sí mismo no porque estuviera vacío de su propia plenitud, sino para que aquel cuya plenitud yo no podía soportar se infundiera en mí según la medida de mi capacidad. Así también el Padre dice que derrama del Espíritu sobre toda carne, porque no lo derramó del todo, sino que lo derramó abundantemente para todos. Hubo pues sobre nosotros un derramamiento del Espíritu, pero sobre el Señor Jesús, cuando estaba en forma de hombre, Él era la morada del Espíritu, como está escrito: sobre quien veas al Espíritu descender del cielo y morando sobre él, Él es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33. A nuestro alrededor está la liberalidad del dador en abundante provisión. En Él permanece para siempre la plenitud del Espíritu. Él derramó entonces lo que consideró suficiente para nosotros, y lo que fue derramado no está separado ni dividido, pero tiene una unidad de plenitud con la que puede iluminar la vista de nuestro corazón según lo que nuestras fuerzas son capaces de hacer. Por último, recibimos todo lo que adquiere el avance de nuestra mente, porque la plenitud de la gracia del Espíritu es indivisible, pero la compartimos según la capacidad de nuestra propia naturaleza. Dios, pues, derrama del Espíritu, y también el amor de Dios es derramado por el Espíritu, en cuyo punto debemos reconocer la unidad de la operación y de la gracia. Porque así como Dios derramó el Espíritu Santo, así también el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:1. Para que entendamos que el Espíritu Santo no es obra, que es dispensador y fuente abundante del amor divino. De la misma manera, para que creáis que lo que se derrama no puede ser común a las criaturas, sino propio de la divinidad, también se derrama el nombre del Hijo, como se lee en el Salmo: tu nombre es un ungüento derramado. Cantares 1:3. De lo cual decir nada puede superar la fuerza. Porque así como el ungüento encerrado en un jarrón conserva su perfume, mientras esté confinado en el estrecho espacio de ese jarrón, aunque no pueda llegar a muchos, conserva su fuerza y su olor. Pero cuando el ungüento ha sido derramado del vaso en el que estaba encerrado, se extiende por todas partes. Así también, el nombre de Cristo antes de su venida entre el pueblo de Israel estaba encerrado en la mente de los judíos como en un jarrón. Porque Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel, dice el Salmo 76:1. Es decir, el nombre que los vasos de los judíos mantenían confinado en sus estrechos límites. Ya entonces era grande aquel nombre cuando permanecía en los estrechos límites de los débiles y de los pocos, pero aún no había derramado su grandeza en los corazones de los gentiles y hasta los confines del mundo entero. Pero después de que Él, con su venida, resplandeció en todo el mundo, difundió su divino nombre por todas las criaturas, no llenado con adición alguna, pues la plenitud no admite aumento, sino llenando los espacios vacíos que el nombre podría ser maravilloso en todo el mundo. El derramamiento, entonces, de su nombre significa una especie de abundante exuberancia de gracias y copiosa de bienes celestiales, porque todo lo que se derrama fluye de la abundancia. Así como no se puede decir que sea creada la sabiduría que sale de la boca de Dios, ni la palabra que sale de su corazón, ni el poder en que está la plenitud de la eterna majestad, de la misma manera el Espíritu que se derrama de la boca de Dios no puede considerarse creado, ya que Dios mismo ha mostrado que su unidad es tal que habla de su derramamiento de su Espíritu. Por lo cual entendemos que la gracia de Dios
Padre es la misma que la gracia del Espíritu Santo, y que sin división ni pérdida alguna se divide en el corazón de cada uno. Entonces, lo que es derramado por el Espíritu Santo no está cortado ni comprendido en ninguna parte corpórea ni dividido. ¿Cómo puede ser creíble que el Espíritu está dividido por alguna repartición? Juan dice de Dios: en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Pero lo que permanece para siempre ciertamente no cambia. Luego, si no sufre cambio, es eterno. Y así, el Espíritu Santo es eterno, pero la criatura está sujeta a fallas y por lo tanto está sujeta a cambios. Pero lo que está sujeto a cambio no puede ser eterno, y por tanto no puede haber nada en común entre el Espíritu Santo y las criaturas, porque el Espíritu es eterno, pero toda criatura es temporal. Pero el apóstol también muestra que el Espíritu Santo es eterno, porque dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la aspersión de las cenizas de la novilla santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Hebreos 9, 13, 14. Luego, en conclusión, el Espíritu es eterno. Capítulo 9. Ahora, muchos han pensado que el Espíritu Santo es el ungüento de Cristo. Y bien se dice ungüento porque se le llama óleo de alegría, la unión de muchas gracias dando suave fragancia. Pero Dios, Padre Todopoderoso, lo ungió príncipe de los sacerdotes, el cual no fue ungido bajo la ley como los demás, sino que fue ungido en el cuerpo según la ley. Y en verdad estaba lleno de la virtud del Espíritu Santo del Padre, por encima de la ley. Este es el óleo de alegría del que dice el profeta: Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 8. Por último, Pedro dice que Jesús fue ungido con el Espíritu. Cuando leemos: vosotros sabéis que la palabra que recorrió toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan a Jesús de Nazaret, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo. Hechos 10, 37, 38. El Espíritu Santo es, pues, óleo de alegría. Y bien dijo óleo de alegría, para que no lo toméis por criatura, porque es la naturaleza de este tipo de aceite que de ninguna manera se mezclará con humedad de otro tipo. La alegría tampoco unge el cuerpo, sino que ilumina lo más íntimo del corazón, como dijo el profeta: tú pusiste alegría en mi corazón, dice el Salmo 4:7. Así como pierde sus dolores el que quiere mezclar aceite con materia más húmeda, porque la naturaleza del aceite es más ligera que otras, cuando los demás se sedimentan, sube y se separa. ¿Cómo piensan esos desdichados vendedores ambulantes que el aceite de la alegría puede mezclarse con sus trucos con otras criaturas, siendo que en verdad las cosas incorpóreas no pueden mezclarse con las corpóreas, ni las cosas creadas con las increadas? Y bien es llamado óleo de alegría con que fue ungido Cristo, porque ni se le debía buscar aceite habitual ni común con que vendar las heridas o aliviar el calor, ya que la salvación del mundo no buscó alivio para sus llagas, ni el poder eterno de su cuerpo cansado demandó refrigerio. Tampoco es maravilloso que tenga el óleo de la alegría, quien hizo que los que estaban a punto de morir se regocijaran, quitó del mundo la tristeza, destruyó el olor de la muerte dolorosa. Por eso dice el apóstol: porque somos el buen olor de Cristo para Dios. Segunda de Corintios 2:15. Ciertamente muestra que está hablando de cosas espirituales. Pero cuando el Hijo de Dios mismo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, señala al ungüento del Espíritu. Luego, el Espíritu es el ungüento de Cristo. O como el nombre de Jesús es como ungüento derramado, si quieren entender a Cristo mismo y no al Espíritu de Cristo, que se expresa bajo el nombre de ungüento. Ciertamente, cuando el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, es sin duda claro que también el Espíritu se le llama ungüento. Pero qué maravilla que tanto el Padre como el Hijo se dicen Espíritu, de lo cual hablaremos más ampliamente cuando comencemos a hablar de la unidad del nombre. Sin embargo, como aquí ocurre el lugar más adecuado para que parezca que no hemos pasado sin una conclusión, lean que tanto el Padre se llama Espíritu, como dijo el Señor en el Evangelio, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24. Y Cristo es llamado Espíritu, porque Jeremías dijo:
el Espíritu delante de nuestra faz, Cristo el Señor. En Lamentaciones 4:20, Septuaginta. Así pues, tanto el Padre es Espíritu como Cristo es Espíritu, porque lo que no es cuerpo creado es Espíritu. Pero el Espíritu Santo no está mezclado con el Padre y el Hijo, sino que es distinto del Padre y del Hijo, porque no murió el Espíritu Santo, el cual no pudo morir, porque no había tomado carne sobre sí. Y la divinidad eterna era incapaz de morir, pero Cristo murió según la carne, porque en verdad murió en lo que tomó de la Virgen, no en lo que tuvo del Padre. Porque Cristo murió en aquella naturaleza en la que fue crucificado, pero no pudo ser crucificado el Espíritu Santo, que no tenía carne ni huesos, sino que fue crucificado el Hijo de Dios, que tomó carne y huesos, para que en esa cruz murieran las tentaciones de nuestra carne, porque tomó sobre sí lo que no era para ocultar lo que era. Escondió lo que era para ser tentado en ello, y lo que no era podía ser redimido para llamarnos por medio de lo que no era a lo que era. Un misterio divino de esa cruz, de la que pende la debilidad, se libera el poder, se clavan los vicios y se levantan los trofeos triunfales. De modo que cierto santo dijo: perforad mi carne con clavos por miedo a ti. Salmo 119, 120. Dice, no con clavos de hierro, sino con miedo y fe, porque los vínculos de la virtud son más fuertes que los del castigo. Finalmente, su fe ató a Pedro, cuando siguió al Señor hasta la sala del sumo sacerdote, quien nadie había atado, y el castigo no soltó a aquel a quien la fe ataba. Ciertamente, estando atado por los judíos, la oración lo desató. El castigo no lo retuvo, porque no se había apartado de Cristo. Por tanto, crucificáis también el pecado para morir el pecado. El que muere el pecado vive para Dios. ¿Vives para aquel que no escatimó a su propio Hijo para crucificar en su cuerpo nuestras pasiones? Porque Cristo murió por nosotros para que vivamos en su cuerpo resucitado. Por lo cual, no nuestra vida, sino nuestra culpa murió en Él, quien dice, el cual, se dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que, liberados de nuestros pecados, vivamos en justicia, por la herida de cuyas llagas somos curados. 1 Pedro 2:24. Ese madero de la cruz es, entonces, como una especie de barco de nuestra salvación, de nuestro paso, no de un castigo, pues no hay otra salvación que el paso de la salvación nuestra, la cual es eterna. Mientras espero la muerte, no la siento. Aunque pienso poco en el castigo, no sufro. Aunque despreocupado del miedo, no lo sé. ¿Quién es, pues, aquel por cuya llaga somos curados sino Cristo el Señor? De quien él mismo, Isaías, profetizó que sus llagas serían nuestra curación. Isaías 53:5. De quien el apóstol Pablo escribió en su epístola, el cual no conoció pecado, sino que por nosotros fue hecho pecado. 2 Corintios 5:21. Esto en verdad era divino en él, que su carne no pecó, ni la criatura del cuerpo tomó en él pecado. ¿Por qué sería de extrañar que solo la divinidad no pecara, ya que no tenía incentivos para pecar? Pero si solo Dios está libre de pecado, ciertamente toda criatura, por su propia naturaleza, puede ser, como hemos dicho, sujeta a pecar. Capítulo 10. Dime pues, ¿quiénes sois los que negáis la divinidad del Espíritu Santo? El Espíritu no puede estar sujeto a pecar. ¿Quién más bien perdona el pecado? ¿Perdona un ángel el pecado? ¿Perdona un arcángel el pecado? Ciertamente no, sino solo el Padre, solo el Hijo y solo el Espíritu Santo. Ahora bien, nadie es incapaz de evitar aquello que tiene poder para perdonar. Pero tal vez alguien dirá que el serafín dijo a Isaías, he aquí, esto ha tocado tus labios y quitará tus iniquidades y limpiará tus pecados. Isaías 6:7. Quitará, dice, y limpiará. No quitaré yo, sino ese fuego del altar de Dios, es decir, la gracia del Espíritu. Porque, ¿qué otra cosa podemos entender piadosamente que estamos en el altar de Dios sino la gracia del Espíritu? Ciertamente, no la madera de los bosques, ni el hollín y las brasas. ¿O qué es tan conforme a la piedad como para entender según el misterio que fue revelado por boca de Isaías, que todos los hombres deberían ser purificados por la pasión de Cristo, quien como carbón, según la carne, quemó nuestros pecados, como lees en Zacarías? ¿No es este un tizón arrojado del fuego? Y este era Josué, vestido con sus ropas sucias. Zacarías 3:2-3. Por último, para que sepamos que este misterio de la redención común fue revelado más claramente por los profetas, tenéis también en este lugar, he aquí,
ella te ha quitado los pecados. Zacarías 3:4. No es que Cristo, quien no pecó, se despojó de sus pecados, sino que en la carne de Cristo todo el género humano debe ser liberado de sus pecados. Pero aunque el serafín hubiera quitado el pecado, habría sido como uno de los ministros de Dios designados para este misterio. Porque así dijo Isaías, porque me fue enviado uno de los serafines. Isaías 6:6. Continuaremos nuestra narración en nuestro próximo audio, capítulos 11 hasta el 16. Si quieres recibir tu libro La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán, dale un like, suscríbete al canal y manda un correo a cualeslarieligion verdadera@gmail.com y recibirás el libro de manera gratuita a vuelta de correo.